¿Cuál partido político tenga que callar? Mira, yo creo que lo importante cuando uno decide afiliarse a un partido político es estar de acuerdo con sus principios, con la declaración de principios y el estatuto del partido. Si usted, por ejemplo, en el caso de la Izquierda Democrática, yo no soy parte de la Izquierda Democrática, claro, pero me adhiero plenamente al pensamiento socialdemócrata y sigo siendo un socialdemócrata porque creo que esa es la fórmula política para un país como Ecuador, es decir, combinar la justicia social con plena libertad para que los ciudadanos tomen sus decisiones. Y por consiguiente, dentro de esa línea, yo creo que es importante, ¿no, verdad?, transmitirle a la ciudadanía cuáles son las acciones que deben de tomar para garantizar los objetivos mayores que se plantean en una declaración de principios. Entonces no hay ninguna contradicción. Más bien el ejemplo que usted dice, que ya ahora que no se pertenece a un partido político, tiene toda la amplitud para decir las cosas. Mire, la amplitud para decir las cosas uno las debe decir siempre, afiliado o no afiliado. Lo que uno piensa no tiene restricciones de ninguna naturaleza. Y por lo tanto, los que estábamos en la política, claro, estábamos en la política, siempre actuamos con la verdad adelante de Dios. 8 de la mañana con 11 minutos. Señor ingeniero, entrando un poco a estos temas de actualidad, ¿cuánto realmente gana el gobierno con esta nueva reforma tributaria que piensa mandar? De acuerdo a los empresarios, dice que ya van, me parece que es una por año o algo así. Mire, en política tributaria no existe lo que existe en la aritmética, que 1 más 1 es 2 y 2 por 2 son 4. Los impuestos afectan y distorsionan la actividad económica y el comportamiento de los ciudadanos. Por lo tanto, el aumento a los impuestos que se plantean en la actualidad, en el cuaderno pueden decir 300 millones más vamos a recaudar, pero en la realidad va a recaudar mucho menos porque cae el consumo y aumenta el contrabando. Y por lo tanto, ante esa situación, lo que se espera recaudar, porque ya los niveles de impuestos llegan a tal extremo que la gente en definitiva se va por otro lado para consumir. No sé si usted comparte el criterio del abogado Jaime Nebosadi. En los últimos días en Manabí señalaba de que ahora el gobierno invoca mucho el tema de la salud. Y naturalmente en un fogoso discurso hablaba de que ahora ni siquiera caña manabita, cualquier rato el gobierno también le graba la caña manabita, ahora se acuerda a los 8 o 9 años de que hace daño la cola, y hablaba de que el pueblo va a seguir aportando para la gran fiesta que sigue haciendo el gobierno. Es decir, no sé si usted comparte esto de que ahora nos preocupemos de la salud, cuando hace 9 años no decíamos tanto de este tema. Ahí se decía que sigan tomando cola, que sigan chupando caramelos, pero ahora a los 8 o 9 años decimos que es un daño tremendo y que para que la gente consuma menos, lo mejor será subir de precio estos productos. Mire, en el tema de las bebidas gaseosas y otros productos se implantó el tema del semáforo. Claro. Y me parece una gran cosa, porque ahí tienes información, si quieres más grasa, si quieres más azúcar, si quieres más sal. Eso por un lado. Y por el lado de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, ese es un problema de salud pública. Y por lo tanto, eso tiene que estar incluido en las políticas de prevención. Y la inversión se tiene que hacer por el lado del Ministerio de Salud para poderle transmitir a la ciudadanía los peligros de fumar y los peligros de beber en exceso. Por eso que las cajetillas de cigarrillos tienen una serie de fotos dramáticas de los daños que hace el cigarrillo. Yo creo que ya el que quiere seguir fumando es porque no entra al internet a ver todo el mal que ocasiona el cigarrillo, y evidentemente pues el tema del alcohol es un tema que se lo viene tratando para prevenirlo ya, pero este tipo de situaciones no se resuelven con impuestos. Tenemos, mire, montones de ejemplos en los cuales los impuestos han llegado a niveles prohibitivos y el consumo no ha bajado. Más bien la gente se va a consumir licores de menos calidad y hasta llegar al alcohol puro para poder beber. Y eso hace más daño a la salud pública. Y le voy a poner un caso práctico porque no hay que hablar de memoria. Cuando yo fui ministro del gobierno del doctor Rodrigo Borja, hicimos la primera reforma tributaria en 40 años.
En el año 1988 la primera parte y 1989 la segunda parte. Y las bases de esa reforma tributaria es la que tenemos hoy, en la actualidad, ¿ya? ¿Y qué hicimos con los licores y los cigarrillos? Usted iba a las bahías o a la calle Ipiales o a cualquier lugar donde se vendían artículos de contrabando y repleto de contrabando, ¿ya? Repleto de contrabando. Bajamos los impuestos de los licores, bajamos el impuesto a los cigarrillos, no para estimular el consumo de estos artículos, sino más bien para incrementar los ingresos tributarios y eliminar el contrabando. Y eso fue lo que pasó. El contrabando desapareció de las calles, se formalizó el negocio de bebidas alcohólicas y de cigarrillos y aumentaron las recaudaciones. Este remedio que propone la Revolución Ciudadana es peor que la enfermedad, entonces. Total, o sea, yo creo que hay que leer la historia económica del país y ver el impacto que tuvo la reforma tributaria en el año 89, cuando se bajaron los impuestos a lo que hoy en productos que se quiere subir. Por ejemplo, la cerveza también estaba gravada con impuestos sumamente altos, lo que permitió que entraran al país una serie de cervezas que nunca jamás se había conocido, pero que entraban de contrabando, no legalmente. Cuando se bajaron los impuestos, evidentemente las recaudaciones subieron dramáticamente, no solamente en estos rubros, sino que también bajamos los impuestos a la renta, bajamos el impuesto a las transacciones mercantiles que se llamaban en aquella época y los sustituimos con el IVA y eliminamos alrededor de 65 impuestos que lo único que hacían era complicarle la vida a los ecuatorianos. Y por consiguiente, una reforma tributaria bien hecha no necesita más de 3 impuestos. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales. Y sobre esos 3 impuestos, básicamente sustentar el financiamiento del sector público. Ingeniero, frente al proyecto que posiblemente, subrayo, posiblemente se envíe por parte del gobierno central a la Asamblea para mermar el presupuesto de los GAD parroquiales, cantonales y provinciales, surge una contrapropuesta por parte de algunos señores prefectos, entre ellos la autonomía tributaria. Lo escuchaba con mucha atención al prefecto de Azuay, que es el proponente de este proyecto, y por supuesto también al presidente de Alianza País, de Pichinchi, prefecto de esa provincia. Dicen que no deben aplicarse este proyecto de autonomía tributaria a los gobiernos provinciales. Como técnico, su criterio en torno a esta propuesta. El tema de los impuestos, de la recaudación de impuestos por parte de los mal llamados gobiernos autónomos descentralizados, pues no son ni autónomos ni descentralizados. Y por lo tanto, no consideran una parte fundamental, que hay provincias ricas, como Pichincha, como Guayas, como Azuay, como El Oro, como Manabí, y hay provincias muy pobres. Y por lo tanto, la autonomía tributaria a las provincias pobres solamente lo que haría es condenarlas a la pobreza. Y por lo tanto es importante que exista un esquema de redistribución de impuestos que le permitan a estas provincias que no recaudan lo suficiente también tener recursos para invertir en su desarrollo. Creo que el gobierno ha hecho 2 cosas importantes que hay que resaltar. Primero, eliminó todas las preasignaciones presupuestarias que existían. Nosotros como ministros, exministros de Finanzas, era un dolor de cabeza manejar un presupuesto con preasignación. Todo estaba preasignado. Y por lo tanto este gobierno tomó ahí una medida muy positiva en el manejo técnico de las finanzas públicas y hay que reconocerlo. Y la otra, que me parece lo correcto también, es que usted hace un presupuesto y resulta de que pronosticó un barril de petróleo de $82 como pasó el 14 y el promedio fue 45 y sin embargo repartió ingresos a los GAT basado en los $85 del presupuesto del Estado. Es decir, repartió recursos que no habían entrado al presupuesto del Estado. Lo que el gobierno está proponiendo es, van a seguir manteniendo sus participaciones en función de ¿qué? De la real recaudación,
Claro. ¿no, verdad? Y el real precio del petróleo a nivel internacional, lo cual me parece extremadamente correcto, porque definitivamente no puedes introducir una serie de rigideces en el presupuesto general del Estado para repartir recursos que no existen. Entonces eso va a demandar básicamente que los organismos seccionales, como se llamaban antes, tanto prefecturas como municipios, adecúen sus presupuestos, también haciendo el esfuerzo de planificación que hace el gobierno central para poder determinar cuáles van a ser los ingresos tributarios, los no tributarios y los petroleros, que en definitiva son la base del reparto. Los petroleros ya no existen en el presupuesto del 2016, señalaba el alcalde. No existe en el presupuesto, así es. Pero en definitiva, pues también lo que entra de petróleo tiene que repartirse a los beneficiarios de Petroecuador, Petrocomercial y etcétera, todos los petros habidos y por haber. Entonces, eso es una realidad, porque básicamente los costos de producción pues son más altos que los precios que se ha estado exportando el petróleo. Había